Hola, soy Juan Ignacio. Bienvenidos a mi canal Álgebra para Todos, donde subo videos de álgebra y cálculo. En este video vamos a estudiar lo que es el polinomio de Taylor de una forma muy gráfica. En el video de recta tangente nosotros vimos que podíamos utilizarla para aproximar el valor de la función en un punto muy cercano a otro cuya coordenada, digamos, cuyo valor conocemos. Entonces aquí tenemos la función logaritmo natural de x al cubo, cuya representación gráfica es esta. Y en este gráfico vamos a considerar un punto, este de aquí, el punto naranja, que si se fijan, tiene como coordenada en x1, ¿bien? Que está dada aquí, es este valor. Y en ese valor nosotros sabemos que el logaritmo natural de 1 al cubo, o sea, el logaritmo natural de 1, sabemos que es 0, bien. Y nos interesa conocer el valor en un valor delta de x, que está no muy lejos, y yo no lo puedo poner aquí, porque si no la aproximación, recordemos que no sirve, tienen que ser aproximaciones en valores muy cercanos. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos aproximarlo en un valor delta de x 0,5, es decir, nos alejamos apenitas, a ver si lo puedo dejar ahí va, apenitas de este. Como estoy muy lejos, voy a hacer zoom para que podamos visualizar más fácil. Fíjense que este punto entonces está en una coordenada x0 más delta de x, es decir, nos alejamos tan solo un delta de x respecto de este punto. Bien, entonces, una forma de aproximar, por lo que vimos, era con la recta tangente. Es decir, para tener la recta tangente, ¿qué tiene que hacer yo? Primero conocer la derivada, ¿bien?, de esta función. Entonces, primero la derivamos, ¿ok? Al derivarla, obtengo esta expresión, y al reemplazarla en x0, obtengo que la derivada vale 3. Además de conocer la derivada, debería conocer cuál es este valor, ¿no? Ese valor es simplemente el que dijimos recién, que es el 0. Entonces, con esto yo estoy en condiciones de escribir la recta tangente. ¿Cómo nos quedaría la recta tangente? Bueno, si la graficamos, nos quedaría algo así. Entonces, veamos que el error cometido al aproximar por recta tangente, ¿sí?, en este punto, fíjense, me da esta distancia. Es muy chiquitito el error. Lo que dice el polinomio de Taylor es que nosotros podemos aproximar con algo que sea más exacto, es decir, con polinomios de mayor grado. Y la fórmula que nos da es esta. Sí, parece un choclo al principio, pero analicémoslo. Vamos a ver cómo se lee. Dice que el polinomio de Taylor en función de x, el subíndice n dice el grado del polinomio que vamos a utilizar. Podemos utilizar polinomios de grado 1 hasta polinomios de grado n. Por eso aquí pongo n. Centrado en el punto x0, que x0 es el punto respecto al cual yo voy a centrar el polinomio, que es el valor que yo conozco. En este caso el x0 va a ser 1. Y dice que es igual a la función en ese punto más. Vamos a analizarlo término a término. Fíjense cómo va evolucionando. Aquí va la derivada primera por x menos x0. El segundo término, si decidimos hacer el polinomio de grado 2, nos va a quedar derivada segunda en vez de derivada primera. Fíjense que el término x menos x0 sigue apareciendo, pero esta vez al cuadrada dividido el factorial de 2. Y aquí ya empieza a progresar de forma intuitiva. En vez de derivada segunda, derivada tercera. En vez de al cuadrado, al cubo. Factorial de 2, aquí factorial de 3. Entonces ya concluimos que la forma genérica sería que el término enésimo sería la derivada enésima, o sea, derivada cuarta, derivada quinta, dependiendo hasta dónde queramos llegar, por x menos x0 a la n sobre el factorial de n. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decidimos tomar un Taylor, ¿sí?, de orden 1, o sea, llegar hasta la derivada primera? Fijémonos qué pasa. Yo debería quedarme solamente con la expresión que llega hasta aquí, tal y como figura acá. Ahora, ¿dónde quiero ser yo el Taylor? Bueno, yo quiero averiguar qué valor me dice Taylor que toma la función en x0 más delta de x. Entonces, lo reemplazo. Reemplazo x0 más delta de x en x, y fíjense que simplemente lo reemplazo aquí, y me queda x0 más delta de x. Notemos que aquí el x0 con este se cancela, entonces llegaría a esta fórmula. Este es el polinomio de Taylor de grado 1. Obsérvenla. Es exactamente la ecuación de la recta tangente. Es decir, la recta tangente se puede pensar como un polinomio de Taylor de orden 1. Y aquí está en violeta porque justamente la recta tangente la puse en violeta. Es esta expresión. Notemos que me lo deja muy cerquita. Bien, muy poco error. Vamos a calcular.
qué valor me dice este polinomio de Taylor, esa recta tangente. Claro, reemplazo x0 por 1 y delta x por 0,5, que son los valores que yo tomé. Entonces, para hacer esto, fíjense, f de 1 ya lo tengo, vale 0. La derivada primero la calculamos, vale 3. Entonces, si mostramos un poquito los resultados, nos va a quedar por así. Y ahora, sumando eso, nos queda que vale 1,5. Bien. ¿Qué pasa ahora si decidimos tomar un polinomio de orden mayor en vez de orden 1? Voy a quitar esto. Vamos a quitarlo para no entorpecer la visualización. Y vamos a comparar cómo sería con un polinomio de orden mayor, es decir, uno de orden 2, que es este azul. Fijémonos, vamos a hacer un zoom. Vemos que el error cometido por el azul es mucho más chico. Fíjense, me tengo que hacer un montón de zoom para que se note. El error que cometía la recta tangente era de acá hasta acá. Y miren el error que comete el azul, mucho más pequeño. Así que vamos a probar qué valor nos da, pero ahora en vez de usar el polinomio de Taylor de orden 1, usar este de orden 2. Bueno, recién vimos que la fórmula para orden 1 era esta. Entonces, si lo extrapolamos, digamos, hacia orden 2, nos debería quedar algo así. Es decir, se agrega este término de aquí, delta de x al cuadrado sobre el factorial de 2, tal y como vimos acá. Entonces, en esta fórmula vamos a ir reemplazando los elementos. Reemplazamos x0 y delta de x por estos valores. Y fíjense que aquí necesitamos conocer la derivada segunda. Entonces, como necesito conocer la derivada segunda, vamos a derivar esta expresión, la derivada primera, la derivamos de vuelta y nos queda esta expresión de aquí. Al reemplazar en el valor de 1, que es lo que estamos buscando, ¿sí?, nos queda que es menos 3. Entonces, estamos en condiciones de sustituir en esta fórmula todos los elementos que necesitamos y nos quedaría algo así. Luego, haciendo cuentitas, llegamos a esta expresión y nos dice que el polinomio de Taylor vale en este lugar 1,13. El valor anterior nos había dicho que era 1,5. Ustedes vayan viendo con la calculadora, en el logaritmo natural de x al cubo, quién se está aproximando más, ¿sí? Van a notar que por ahora este está más cerca que el anterior. Entonces, llegamos a este valor, nos conformamos y a ver, el error es bastante pequeño. Pero si queremos mayor exactitud, vamos a probar con un polinomio de orden mayor. Voy a quitar estas fórmulas de aquí, los cálculos, y lo que vamos a hacer es graficar ahora un polinomio de Taylor de orden 3, este de aquí en naranja, ¿sí? O de vuelta, fíjense, parece que es súper preciso, o sea, en las cercanías, ¿no?, de x0 igual a 1, es súper preciso. Observemos eso. Está mucho, mucho más cerca del logaritmo que lo estaba el Taylor de orden 2. Por ende, sabemos que nos va a dar una aproximación mucho más exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar del gráfico a el Taylor de orden 2, y vamos a calcular el Taylor de orden 3. Entonces, si la fórmula del Taylor de orden 2 era esta, la del Taylor de orden 3 se podría pensar de esta forma. ¿Bien? Vamos a hacerlo así. Bien. Entonces, quitemos la fórmula esta. Y en esta vamos a empezar a hacer sustituciones. Bueno, aquí se me descompagina un poco por el tanto zoom que hacemos y sacamos, así que me voy a alejar un poquito más para poder observar bien, ahora sí, las fórmulas. Bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Reemplazamos de vuelta x0 por 1, delta de x por 0,5, y notamos que aquí necesitamos la derivada tercera. Entonces, aquí, a la derivada segunda, esa que tenemos por ahí, la tenemos que derivar de vuelta. Llegamos a esa expresión, la reemplazamos en 1, que es el valor que necesitamos, y nos queda que el valor es 6. Por ende, estamos en condiciones de reemplazar todo en la fórmula, nos queda de esta forma. Al hacer las cuentas, vamos llegando a esto, sumando todos los elementos, nos da que el valor es 1,25, mucho más cerca que el anterior. Y si incluso lo quieren seguir acercando más y más, yo hice hasta un polinomio de orden 4 para que vean la precisión que se puede llegar a alcanzar. El Taylor de orden 4 tendría, bueno, la fórmula la muestro después, tendría esta gráfica. Fíjense que desde este zoom ya es indistinguible.
tengo que acercarme bastante. Seguimos acercándonos. Y notamos que, fíjense, el zoom que estoy haciendo. Para que vean un poquito, les voy a mostrar la escala. Así que vamos a poner aquí los valores numéricos en el eje Y, para que puedan ver el zoom que estamos haciendo. Aquí lo ven. Esa es qué tan cerca estamos. Entonces, fíjense que el error cometido es muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, si lo quieren, pueden hacer lo mismo, llevarlo a un grado incluso más grande, hasta cometer un error que ustedes estén conformes. Porque eso va a depender del uso de que van a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos el error que estamos cometiendo? Bueno, eso lo vamos a explicar en otro video, porque muchas veces uno dice, bueno, yo voy a usar un polinomio de Taylor que me garantice que un error sea menor a tal, que es un error que para mí es tolerable. Y ahí van a poder decidir hasta qué orden usar el polinomio de Taylor. Así que hasta el próximo video y espero que les haya gustado. Si les gustó el video, también no olviden suscribirse, así están atentos a los próximos videos que voy a subir de este estilo. ¿Bien? Ahora sí, hasta el próximo video.